Vamos a esperar que se conecte. ¿Cómo Bueno, está Nelson? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. Buen día a usted y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. ¿Cómo ¿cómo está? está, Roberto? Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros hoy en una nueva, bueno, en una faceta distinta, porque estamos ya en plena campaña y estamos conversando con básicamente un candidato que está en campaña y que está bien, que de eso se trata y que por eso es importante que la gente sepa, se entere. Es el momento indicado en donde todos tienen que verse y escucharse para que la gente tome una buena decisión. Roberto, quiero empezar por ahí. ¿Cómo está el tema de la campaña? ¿Cómo va el asunto, los recorridos? ¿Y cuáles son las principales preocupaciones de la gente cuando ustedes están en el territorio? Nelson, buenos días otra vez. Un saludo cordial a usted y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Felicidades, Nelson, por su programa. Gracias. Definitivamente es un hombre y su programa mismo ha crecido bastante, ¿no? Sí, 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 Muchas bastante. felicitaciones por eso. Nelson, mire, la parte que más me gusta a mí de la política como tal es el espacio de la campaña. Siempre lo digo. Me siento como pez en el agua. A mí me encanta hacer los recorridos, me encanta estar en contacto con la gente, tocarlos, abrazarlos, sentir a la gente. Ese es para mí el mejor termómetro que puede haber para Claro. sentir como es una cosa, ¿no? Creo que es pertinente hacer esto y le insisto, a mí me encanta mucho. ¿Cómo están los números? ¿Cómo está la sensación? ¿Cómo está el hecho de estar en este territorio que es amplio? Dicho sea de paso, el Distrito 1 está compuesto principalmente por dos parroquias grandes de Guayaquil, Jiménez y Flores Cordero. Ahora se han anexado 7 parroquias más, entre ellas la Letamendi y Leas y Cristo del Consuelo. Es decir, somos Ya. 1.080.000 personas en este ¿Cuánto, distrito. cuánto, Roberto? 1.080.000. Chica. Eso es bastante, He pues. oído, ¿ah? Entonces, territorialmente también es un espacio bastante amplio. Acuérdese usted que con la nueva reforma del Código de la Democracia y producto del censo, ahora, más que la reforma del Código de la Democracia es producto del censo, ahora la territorialidad de Guayas ya no pone solamente 20 asambleístas, sino que pone 24, se suma un asambleísta por cada Oh, distrito. ok, Es ok. decir, en el distrito 1 entran 6 asambleístas, en el 2-6, en el 3-6, en el 4-6, es decir, 24 asambleístas por Guaya. Sucede en otras provincias, también se han incrementado los Qué bien, asambleístas. qué bien. Entonces esto hace, pues, primero, volcar todo el andamiaje territorial que tenemos como movimiento al territorio, por supuesto, y por supuesto también avanzar con esta línea, porque, insisto, el territorio es sumamente grande. ¿Qué sentimos nosotros, Nelson? Bueno, sentimos una percepción, créame, Nelson, comparada a cuando estaba Rafael acá, ¿no? O sea, Ah, ya, muy bien. O sea, la gente tiene con qué comparar, Nelson, ahora. La gente sí. tiene con qué comparar. Estos últimos 3 gobiernos, Moreno, Lazo y Noboa, lo que han hecho es ratificar que la línea que teníamos nosotros como gobierno era la línea y el objetivo que planteamos y que conseguimos grandes objetivos, era lo que debía hacerse en un país como este, un país que estaba en la senda del desarrollo, solamente por poner una lista que ahora lo vimos en diciembre, o más bien hasta diciembre, entre comillas, esperemos que no pase, solamente por poner una lista, el cambio de la matriz energética. Ujú. Nosotros comenzamos como gobierno a implementar este cambio de la matriz energética, se comenzaron a hacer hidroeléctricas, que ahora están alrededor del 80% de la producción de energía eléctrica, con el backup que debe tener, y por eso el problema que pasó, Ujú, que es la parte termoeléctrica, que no se le dio el mantenimiento ujú. adecuado, más allá de déficit hídrico, que sí hubo, pero esa no fue la razón por la Así cual es. no se proporcionaba energía, era porque no se le dio mantenimiento al parque termoeléctrico, que era el respaldo para el parque hidroeléctrico. Ese cambio de matriz energética, incursionamos también en energía eólica, incursionamos en Ujú. otros modelos de energía, que es lo lógico que se debe hacer, inclusive para hacer nuestro aporte como granito de arena al cambio climático. Hablaba en otra entrevista que una de las cosas a las cuales quiero dedicarme ahora en este nuevo periodo, en función de mi formación, usted sabe, Ujú. yo soy ingeniero con pinta de abogado, entonces tengo una formación en medio ambiente y quiero obviamente aportar desde ese espacio. Nelson. Claro, Esto como sí. premisa, estimado Nelson. Importante, importante. Por acá le mando un saludito. Hugo Cordobés dice, buenos días, señor Cuero. Fue compañero, me imagino compañero de usted en el servicio militar de la caballería Febres Cordero. Claro, me Ese, acuerdo de Cordobés, un amigo entrañable, y ah, vivimos ahí un está. espacio de más de un año juntos. Obviamente nos separaron porque nos mandaron a varios repartos militares. Fue un periodo bastante interesante que pasé en mi vida. Éramos Roberto, peladitos, ¿no? Teníamos 18 años. fíjate, el tema de la energía, que es esencial,
creo que es importante destacar siempre a Colombia, ¿no? Porque la gente luego dice, pero no, si eso ha pasado en todos lados. Sí, Colombia no la sufrió como la sufrimos. Es un tema grave, delicado y que no se ha subsanado porque lamentablemente nuestro país tiene mente corta, memoria corta y a veces creemos que ya no ha pasado nada y se olvidan que pasamos 3 meses de cortes y con amenazas, ojalá que no se dé, de los meses que vienen. En esas acciones que ustedes están planteando, ¿qué importancia es que el Ejecutivo y el Legislativo tengan esa unión para poder sacar adelante los proyectos, en este caso, pues desde la Revolución Ciudadana? Nelson, nosotros dimos una muestra firme, ¿no? De apertura, de gobernabilidad al inicio de este gobierno. Usted recordará que más allá de que eventualmente hay gente que sataniza la palabra pacto, llamémoslo acuerdo, digamos, un Ajá. acuerdo legislativo que implicaba a la bancada de N, la bancada social cristiana y la bancada de Revolución Ciudadana, o sea, con Ajá. el ánimo de decirle a los ciudadanos, de decirle al país, si le va bien al gobierno, nos va bien a nosotros. Y acuérdense que planteamos la posibilidad que por un corredor pasaron alrededor de 5 leyes económicamente, Ujú. de carácter económico urgente. Eso fue producto de un acuerdo, pero lamentablemente este concepto de no sostener la palabra, de mentir, ¿no? De creerse más sabido que los otros y engañar, léase usted, se van a terminar los apagones, pero a la vuelta de la esquina nos Claro. enteramos que los apagones seguían en el sector productivo. O sea, eso es una cosa, eso Ajá. es mentir también, eso es mentir, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue, acuérdese Nelson, irrumpieron abruptamente en un territorio que no nos pertenece a la embajada mexicana y obviamente eso es faltar a la palabra. Cuando se falta a la palabra, cuando se pone de manifiesto ese concepto de la mentira, ¿no? Que nos hace daño a los políticos, porque una de las cosas que la sociedad piensa es que los políticos somos mentirosos. Claro, hay una generalización, ¿no? Nosotros, y nosotros en la Revolución Ciudadana lo que hemos demostrado es que cumplimos nuestra palabra, Nelson, cumplimos nuestra palabra. En ese sentido, en función de eso, nosotros tomamos algunas decisiones internas políticamente y ya no podíamos apoyar por un gobierno Claro, claro. que se basa en la mentira para gobernar. ¿Qué concepto le trae, Roberto, el tema de que precisamente Noboa tuvo que lamentablemente arrinconarse al anticorreísmo, a ese espacio que dejó, por ejemplo, Villavicencio, ¿no? Personajes como Villavicencio que fomentaban eso, ¿no? Que el extremo, según algunos entendidos, aun cuando suene feo, te da resultados. Y Noboa, que empezó con buena aceptación, porque el ecuatoriano cuando ya se decidió, dijo, bueno, ya está, el señor fue presidente, apoyémoslo igual que hicieron ustedes para que salga el país adelante. ¿Por qué crees o qué opinión te merece de que lamentablemente siempre tenga que recurrirse a ese extremo? Ahora, hace poco veía el reporte de la señora ministra de Seguridad de Argentina que le dice a Noboa en un análisis que la inseguridad es culpa de Correa, sí, básicamente es culpa de la pelea con Correa, que Correa es la Claro. raíz de... Ya, no salimos de eso, ¿no? Mire, Nelson, lamentable que sus asesores políticos, lamentable que inclusive declaraciones de esta funcionaria argentina Ujú, eh, orillen nuevamente a tratar de inducir a la ciudadanía de ujú. que el problema aquí es Correa, que Correa es el culpable de todo. Después de algún tiempo que Rafael ya no está acá, se sigue tratando de inclinar la balanza hacia allá, se sigue tratando de inducir a la ciudadanía que ese es el problema. Pero, Nelson, mire, la ciudadanía no come cuento. Cada vez más hay la posibilidad de comparar, Nelson. Yo vengo sosteniendo esto en Ujú. algunas entrevistas en esta semana. Cada vez más hay la posibilidad de comparar. El gobierno de Moreno, el gobierno de Lazo y el gobierno de Noboa son lo mismo. Y nos llevan al despeñadero. Solamente por hablar de un tema, Nelson, si usted me permite. Sí, 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 Hablemos del claro. tema de inseguridad. Sí. El tema de inseguridad, Nelson, es insostenible en este país. Ujú. El plan Fénix no existe, es una falacia. Solamente está en un tatuaje del señor presidente. Terrible. Tal vez ahí podría hablarse de un plan Fénix. Pero en la práctica, entrar con una tanqueta a un territorio tomado por la delincuencia como Durán no resuelve el problema. Lo hemos hablado con usted 1 millón de veces. Ujú, sí. ¿Qué resuelve el problema? Recuperar la institucionalidad del Estado, recuperar los organismos que manejaban el tema de seguridad, volver a las reuniones del COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Hay que volver a esas reuniones, replicar esas reuniones como lo teníamos antes en las provincias. Acuérdate, teníamos el Ujú, Consejo de Seguridad ujú. Provincial.
tenía un enfoque territorial, con rendición de cuentas cada semana. Me preguntaba un periodista, ¿y cómo hacemos para que evitar este problema, como por ejemplo lo que pasó en Durán, que entra un grupo de delincuentes o supuestos delincuentes, vamos a hacerlo lo más objetivo posible, van a la fiscalía y los dejan libres? Bueno, con rendición de cuentas. Claro, Nosotros cada todos los semana. miércoles hacíamos la reunión, ¿sí?, donde estaban las más altas autoridades de la provincia, todas las autoridades, gobernador, prefecto, ¿sí? Estaba Consejo de la Judicatura, fiscal provincial, Fuerzas Armadas, policía, todos estábamos ahí, representantes del Ministerio de Justicia, representantes del Ministerio de Coordinador de Seguridad Interna y Externa, todos esos entes representados por sus personas, ¿no? Estaban allí y nadie se podía tirar la pelotita por ahí, Ujú, Nelson, porque claro. después Se veían enfrentábamos en a la las cara. cámaras, ¿sí? Después dábamos la cara en las cámaras. Entonces, ese es un mecanismo, ¿sí? Ya desde el punto de vista orgánico, la rendición de cuentas de estos procesos sensibles para la Ujú, sociedad. Estamos bordeando los 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes en este ujú, país. Eso ujú. es impresentable. Ni en la época de Pablo Escobar Gaviria en Colombia teníamos eso. Bajo ese concepto, Nelson, ya clarificando las acciones. Primero, la institucionalidad. Segundo, los enfoques. Un enfoque que un poco divide las aguas. Una cosa es delincuencia común, Nelson, hemos conversado con usted 1 millón de veces. Así es también, Ese siempre. es el caldo de cultivo para la delincuencia organizada. Si no atacamos la delincuencia común, difícilmente vamos a poder trabajar o atacar la delincuencia organizada. ¿Cómo se ataca la delincuencia común? Mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos, mejorando las condiciones de vida. Todo el frente social tiene que volcarse a trabajar este espacio. Mientras tanto, paralelo, el enfoque a la delincuencia organizada se hace ¿cómo? Primero, depurando la Policía Nacional. Así como está ahorita, esto no puede avanzar. Hay que regresar a las medidas de confianza, Nelson. Ujú, Hay que depurar Fuerzas Armadas. ¿Sí? Directo, frontal. ujú, Hay que ver, hay que tomar el toro por los cuernos. ujú, ¿Sí? Hay que capacitar, hay que implementar tecnológicamente a la policía, hay que regresar a la vigilancia electrónica. El porcentaje de cámaras que ya no funcionan en el ECO 91 es altísimo, bordea el 50-60% en algunas latitudes. Hay que mejorar la capacidad operativa de los policías, ¿sí? ujú, Hay que enfocar este problema desde el punto de vista por lo menos regional, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema delincuencial rebasa las fronteras nacionales. ujú. Es decir, todo este tema del narcotráfico es un asunto global, entonces hay que enfocar eso desde el punto de vista global. Hay que regresar a estas reuniones bilaterales que teníamos con Colombia, con Perú. Hay que verlo así, si no, no se va a poder atacar este asunto. Ujú. Es decir, hay que mejorar el enfoque. Ese enfoque, Nelson, con algo que arrope los dos enfoques que le he hablado, que es el tema de la prevención. Hay que prevenir primero, ¿no? El enfoque para resolver estos problemas tiene que ser la prevención. Regresar a la policía comunitaria, ir a los barrios, poner a los ciudadanos a trabajar con la Policía Nacional, ¿sí? Poner a los ciudadanos a eventualmente enfocarse en qué necesidades tienen los territorios. Hay que trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados. Todo ese enfoque hay que hacerlo. Regresar al enfoque que teníamos del Ministerio del Interior gerenciando una policía y el Ministerio de Gobierno articulado con el Ministerio de la Política en trabajo comunitario y común con los gobiernos autónomos descentralizados. Ujú. Me preguntaba una entrevistadora, estimado Nelson, ¿qué leyes hacen falta? Yo le respondí, Claro, estimada periodista, esto no se trata de ya leyes, está todo tenemos ahí, también está de más a suficientes veces. leyes para poder observar y trabajar este tema. Se trata de voluntad política, estimado Nelson. Voluntad, carácter, ganas de hacerlo, querer reunirse, querer madrugar. A veces la gente, yo digo, el presidente de la República se esmera en ser candidato, en querer ser, aferrarse de manera ilegítima, pero al rato dice, cha, levantarme temprano por una reunión, no, por gusto, cuando realmente son eso. Omar Novoa también envía un saludito por acá, gracias. Roberto, ¿cómo lograr? Porque yo te escucho y estoy completamente de acuerdo, pero tenemos un problema, y creo que esto es de la sociedad. Tenemos dos formas de ver las cosas. La que nos cuentas tú, que yo voy por ese camino, pero también está la que te habla del garrote, ¿no? Del hay que darle palo, hay que tratar de cambiarle a la gente el concepto porque los niños también son delincuentes. Si saquemos una noticia de un niño robando en una gasolinera para que la gente justifique el crimen de los niños de las Malvinas y no importa si son asesinados, carbonizados, descuartizados, porque es la única manera. Te pregunto, Roberto, desde tu posición que tienes más información,
¿Se está logrando cambiar un poco el concepto de la gente en ese sentido? Yo creo que no, la gente está consciente, al menos en este caso la gente está consciente, Nelson, y tú me das la oportunidad de hablar de un tema estremecedor. Ujú. Desde la Asamblea levanté un discurso, nunca quise politizar el asunto, siempre mantuve, digamos, en mi línea, nunca crucé esa línea, ni espero cruzarla porque un evento tan delicado como este no se puede politizar. Sin embargo, lo dije en la Asamblea y lo repito aquí contigo, la sociedad tiene algunas taras y hay que extraer de la sociedad, hay que extraer de las Fuerzas Armadas, hay que extraer de la policía, hay que sacar de la policía Ujú. ese concepto de que el color de nuestra piel es parte del perfil delincuencial. Hay que extraerlo. Así lamentablemente funciona la sociedad Sí, y fue lo seguimos que en le eso, pasó sí. a estos chicos. Independiente, cosa que yo no creo, igual las investigaciones siguen, yo no creo que haya pasado una situación como esta. Me refiero a que estos chicos hayan estado en un acto de robo, ¿no? Que quieren ahora posicionar. Sí, ¿Sí? exactamente. En el peor de los casos, mira lo que voy a decir, Nelson, que eso hubiera pasado, el procedimiento no es nada, absolutamente nada, ¿no? Comparado con lo que ha pasado. Ujú. Si esto hubiera pasado, tenía que haberlo puesto a las órdenes de la policía o a las órdenes de una OPC, si es que esto hubiera pasado. Cosa que, al menos acá en el distrito, gente que conoció el tema, que vio el tema, yo he hablado con ciudadanos que han estado, que viven en esa zona, y eso, no, esos chicos eran futbolistas, eran Ujú. chicos buenos, y créeme que es doloroso lo que está pasando. Ujú. Quieren obviamente lavarse la cara con eso. Ahora, Ujú. tampoco creo que todas las Fuerzas Armadas están en ese Claro, así es, patín así de es. San Miguel. Hay 16 miembros de las Fuerzas Armadas y posiblemente ni siquiera todos estén involucrados. Así Ahí es, se les pasó la posiblemente. mano, algo pasó allí, no se puede generalizar a todas las Fuerzas Armadas, ¿sí? Son malos elementos que tomaron esas decisiones y lamentablemente eso condujo a que estos chicos estén ya, Nelson, y ya desde el punto de vista ya jurídico, esto va a tener una repercusión internacional importante. Tiene que ser, y Roberto, lamentablemente, aunque no se quiera, como tú dices, termina siendo político, ¿no? Al final del camino, y que se hable y que se trate y que no se olvide, porque a veces pienso que una de las estrategias también es como, ahí va, ahí, olvídense, y ya, y viene otro problema, y ya, y creo que eso es Esto importante. no se va a olvidar, Nelson. Claro, Esto no se no puede se va a olvidar. olvidar. Yo he manejado, y un grupo de compañeros estamos manejando, perdona que hable en primera persona, ¿sí? Verdad, justicia y reparación. Este Eh, tipo de casos deben tener imperativamente verdad, Ujú. justicia y reparación. Esto no puede quedar en la impunidad. La falla, desde tu punto de vista y la experiencia, fue que el gobierno se colocó del lado equivocado, Roberto, porque enseguida cerraron filas y no, vamos a proteger a los militares de la policía, que está bien, y Palencia, que quiere hasta denunciar por el honor de la policía, una necesidad de quedar bien con la policía y los militares, da cuenta como que los que gobiernan son ellos, ¿no? Nelson, son declaraciones completamente descorazonadas, perdóname el Ujú. término, completamente descorazonadas. Un mandatario, un gobernante y un gobierno en su conjunto tiene que estar del lado de la verdad, del lado de la justicia. ¿Sí? Si hay miembros de la policía, de las Fuerzas Armadas que cometieron un acto reñido con la ley, tú no puedes ponerte del lado de ese espacio, tú tienes que ponerte del lado de la verdad, del lado de la Ujú. justicia. Y hemos visto una defensa institucional, pero Tremenda, acérrima. brutal. Entonces, yo Aplasta a creo las que víctimas. ese tipo de acciones también le van a pasar factura Ujú. política a este gobierno, definitivamente, Ujú. porque es impensable creer que tú puedas tener una defensa prácticamente de espíritu de cuerpo. Sí. Aquí no puede haber espíritu de cuerpo. Ujú. Aquí lo que tiene que haber es verdad, justicia y reparación. ¿Cuál crees que es el voto que hoy maneja el gobierno? Porque la verdad que yo he visto algunas encuestas, bueno, lo de ese datos es descarado, ¿no? Decir que está en primera, Ya ya ese es dato tiene. ya demasiado caretuco también, ¿no? Pero sí he visto, ¿cuál crees tú que realmente es el voto que hoy maneja y quiere Novoa? Porque la verdad que yo viendo esto, cierta experiencia en elecciones pasadas, presidentes que incluso han tenido al menos un éxito, por decir Guillermo Lazo, que fue un desastre, pero al menos se puede decir que Lazo corrigió el problema de Moreno en el término de las vacunas, ¿no? De los primeros meses. Entonces, Guillermo llegó, nos vacunaron a todo el mundo, bacán, chévere. Algo le podemos decir a Guillermo. A Novoa no se le puede decir nada. Pero sin embargo dicen que está ahí, que peleando. ¿Cuál crees que es el voto? ¿Crees que es el anticorreísmo puro y duro que está ahí? A ver, Nelson, dos o tres cosas ahí para poderlas ir desarrollando de a poco. Primero que nada, yo creo mucho en el feeling de la gente, ¿no? Creo mucho en el contacto con alguien.
En el distrito 1, que es el distrito que me compete, en el cual estoy haciendo campaña, Ujú. yo sí veo una sensación muy positiva hacia nosotros, pero muy Perfecto. positiva. Esa sensación medible, que he visto algunas encuestas también, ya a nivel nacional, ¿sí? Tratando de extrapolar esa sensación, nosotros ganaríamos en primera vuelta si las elecciones fueran este domingo. Pero faltan un poco más de 20 días para las elecciones y viene un debate que se va a convertir en un hito. Eso Hablaba va a con ser otros periodistas tremendo. que creo que es positivo para la sociedad que un espacio de esa naturaleza ya sea un hito para poder tomar una decisión. Sí, 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 Vamos a ver qué pasa impresionante. después del debate porque se hará una nueva medición. Sin Ujú, embargo, creo que la gente está definitivamente percibiendo la cosa como te estoy contando. Es decir, ya tienen con qué comparar. Y ujú, cuando ya tienes con qué comparar, la decisión se te hace mucho más fácil. Antes no había con qué comparar, ahora sí hay con qué comparar. Y no solamente con un gobierno, sino con tres gobiernos. ujú, El gobierno de Moreno, el gobierno de Lazo y el gobierno de Noboa. ujú. Que se quieran montar en teorías como la de esta funcionaria argentina, Ujú. ya la gente no come cuento. Ya está Podrán desgastado eso, eventualmente ¿no? convencer a uno, a dos. La gente ya no come cuento. La gente, Ujú, ¿qué es lo que quiere, Nelson? Que se le resuelva sus problemas. En el Distrito 1, ¿qué es lo que quiere la gente? Mejorar los niveles de inseguridad. La misma sensación que a hay en nivel el país. nacional. ¿Qué es lo que la gente quiere? Mejorar el tema de empleo. La gente Ese es está brutal literal, también. Nelson, en la calle. No hay condiciones de empleo, Ujú, no hay empleo. ¿Qué es lo que quiere la gente también? Que defendamos, por ejemplo, al joven este, a la persona que hace, que se para en una esquina, que hace algún emprendimiento, al comerciante informal. Eso quiere la gente acá en nuestro distrito, que protejamos a esa gente. Yo recuerdo en nuestro gobierno, había un andamiaje, un enfoque, ¿sí? De eventualmente mejorar las condiciones de vida de estas claro. personas que hacen emprendimiento, de los comerciantes informales. Hay que mejorarle la condición de vida, hay que darle posibilidades que ellos puedan también trabajar. Obviamente eso también pasa por los gobiernos locales, pero es una demanda permanente de la sociedad en función de que no hay empleo formal, pues Nelson. Ujú, ¿Qué hace la gente? Entonces necesitamos también crear espacios para que esta gente pueda mejorar su condición de vida. Pero lo de fondo, Nelson, lo de fondo, el tema de la inseguridad. El bien más preciado que tiene un ser humano es la vida, pues Nelson. ujú. No haces Si tú nada estás con por eso. angustia cuando tu hijo sale de la calle, cuando se va a la esquina, cuando se va a un parque, si tú estás con angustia cuando estás en un velorio, si tú estás Ujú, con angustia cuando estás en un campo de fútbol, si tú estás con angustia en una reunión porque puede haber disparos, balaceras, o sea, esto es invivible con eso. Tenemos que cambiar esta condición de vida. Me ujú. hablaba una señorita periodista de la universidad acerca del turismo. ¿Qué pienso yo del turismo? Digo, mira, mijita, si no resolvemos el problema de inseguridad en el país, olvidémonos del turismo, porque Así es, la ¿cómo gente vamos no va a a salir. mejorar la capacidad de turismo interno y turismo externo? Mejorando las condiciones de Ujú, inseguridad. ¿Qué ha hecho Costa Rica? ¿Qué ha hecho República Dominicana? Primeramente, dedicarse a eso. Y ujú. mira los niveles que tienen de turismo de esos países. Ecuador tiene todo Y para Costa ser una Rica es potencia pequeño, ¿no? turística, todo para ser una potencia turística, pero si no resolvemos el problema de la inseguridad, si seguimos apareciendo en las revistas internacionales que determinado espacio en Ecuador es inseguro, que todo Ecuador es inseguro, ¿cómo vamos a fomentar el turismo? Solamente por hablar de esa arista, Ujú, estimado Nelson. ujú. Totalmente, totalmente, mi estimado Roberto, y creo que es importante que la gente, como tú dices, compare. Y hay un dato interesante en ese precepto de la comparación, porque ahora ya lo pueden comparar a Novoa. Eso no se podía hacer en las elecciones, Obvio, porque Novoa obvio. apareció como ahí, ¿no? el iluminado después del debate. Ahora ya hay un año de recorrido en donde la gente va a decir, bueno, ¿qué hiciste en el año? Y qué se podía hacer en el año. Dime, Roberto. Nelson, mira, ese punto que tú acabas de tocar es neurálgico. Claro. Y como yo digo, cuando decíamos, cuando coincidíamos tú y yo acerca de que este debate es un hito, ¿sí? El punto de referencia es justamente lo que acabas de decir. Ujú. Porque ¿qué dijo Novoa en ese debate? Que el problema de la energía eléctrica era No, rapidísimo. no era la generación, era A la distribución. Y de transmisión, acuerdo algo que hizo así. unos cálculos en centavos y la gente, oh, Dios mío. Wow, En la increíble. práctica, en la práctica, sí, las personas que eventualmente conocíamos el tema y conocemos el tema, este pana, está mintiendo. Claro. Porque el problema siempre fue la generación. Y dentro de la generación, acuérdate que nosotros iniciamos el cambio de la matriz energética, se construyeron varias hidroeléctricas y cambiamos, ya no dependíamos de la generación termoeléctrica. Y esa generación termoeléctrica quedó como respaldo a la energía hidroeléctrica. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Darle mantenimiento a todo el parque termoeléctrico. Claro, Tenemos pues. una capacidad instalada de 8.000 megavatios, Wow. incluido el tema termoeléctrico. Pero si Buenas. no
están en operación el parque termoeléctrico por mantenimiento, por estar dañado, y no era producto de que había un déficit hídrico, porque si no hubieran, si hubiera dado mantenimiento al parque termoeléctrico, ese parque termoeléctrico ha entrado en operación y nos hubiéramos evitado el Ujú. asunto del corte de energía, como sucedió en Colombia, que también había déficit hídrico, pero ellos terminaron vendiendo energía Claro, a Ecuador, cuando era todo lo contrario, ¿te acuerdas? Antes nosotros le vendíamos claro. energía a Ecuador. Entonces, ahí está la razón. Por eso es importante que los jóvenes de mi patria también entiendan y no se dejen engañar, que no vayan a comprar humo, ¿sí? Que Eso es lo más duro. no compren gato por liebre. Hay que estar atentos también, hay que hablar con los jóvenes. Y ellos ya pueden comparar, como tú bien dices, ya tiene un año este gobierno. Ah, es que solo tenemos un año. Perdóname, No, sí se ya puede. ustedes sabían cuál era el problema. Se puede, La claro. ministra Robo, acuérdate, la ministra Robo inclusive tenía unas cartas, unos chats, donde ella le Sí, sí, avisaba sí. al gobierno de los problemas que había. ¿Y cuál era lo de fondo? Darle mantenimiento al parque termoeléctrico para que sirva de backup, para que sirva de respaldo al parque hidroeléctrico. Eso Y, era todo. y termina siendo un acto criminal porque ni siquiera es que Novoa va a ir a limpiar, a darle mantenimiento. Él es la orden, el presupuesto, el ejecútese, el ir, el estar ahí, pero una cosa terrible que la gente, como dice Roberto, lo va a comparar. Hablemos un poquito del debate porque me interesa saber tu concepto de lo que puede ocurrir. ¿Qué crees tú que deba tener el mejor, o a ver, el perfil que se destaque, qué es lo que tendría que hacer en el debate de la próxima semana, del Mira, domingo, perdón, qué tendría que hablar o cómo tendría que presentarse ese personaje para que la gente diga, oye, eso me gusta? mira, Nelson, partamos del hecho de quién es Luisa, ¿no? Ujú, Luisa es una mujer con mucha experiencia política, con mucha experiencia administrativa, ha estado en varios cargos de mucho nivel, fue compañera mía en la asamblea, las intervenciones de Luisa siempre fueron muy aterrizadas desde el punto de vista objetivo, ujú. técnico, es abogada, tiene algunas especialidades, ¿no? Yo creo que ese perfil garantiza, y tú la has escuchado hablar en las Sí, sí, sí. entrevistas, en los foros, garantiza que Luisa está clara con lo que se debe hacer. Vimos un ejemplo con Diego, ahora en el debate Ujú. vicepresidencial. Y más allá de diferencias que pueda tener alguien, ¿sí?, con nosotros, o sea, es innegable que Diego fue el mejor expositor de ideas claras Claro, de claro. contenido en ese debate. O sea, más allá, insisto, de diferencias que puedan tener con nosotros. Yo creo que va a pasar lo mismo con Luis. Ok. Yo creo que va a pasar lo mismo. Estoy convencido de que eso va a pasar con Luisa, digo, por la formación académica, por su experiencia política, por su experiencia administrativa. Ya la campaña también a Luisa la ha formado, la veo muy segura, muy firme, La experiencia también, ¿no? la experiencia. Entonces yo sí creo que vamos a ver una Luisa contundente, segura en lo que plantea. Acuérdate que no es solamente Luisa, hay todo un equipo de Claro. trabajo que viene colaborando obviamente con ella y planteando cosas concretas. Luisa ha planteado ya, inclusive les ha dicho, mire, aquí hay tres proyectos, ¿no? El plan Impulsa, el plan Genera, el plan Oh, eso es Protege. muy bueno. Mira, aquí está. Es Ujú, claro. independiente, aquí está. O sea, Ujú. tenemos la firmeza, tenemos el compromiso, tenemos la capacidad, la formación de poder presentarle al país cosas concretas que van a resolver los problemas de este país. Debería, por ejemplo, tomarse como referencia la Luisa del debate, del segundo debate, cuando hubo ya la segunda vuelta, cuando ya la gente ahí sí ya vio a un Novoa más esclarecido y Luisa estuvo mucho mejor con más tiempo. Podría ser, porque el tiempo también va a jugar mucho en contra, ¿no? Yo creo que se va a superar esa Ujú, posición, no, Nelson. Por lo que te he dicho anteriormente, ujú. Luisa es una mujer sólida, consciente de lo que pasa. Y otra cosa importante que yo vengo diciendo a todas las personas en los recorridos, las posibilidades cuando tengo de hablar. Mira, yo creo firmemente, esto no es política, esto es mi ser. Ya. Yo creo firmemente que la mujer tiene una capacidad natural para administrar. Son las que van al mercado, son las que compran la Ujú. comida para la casa, son las que traen las cosas a la casa Son las que y saben cuánto distribuyen a vale la cada familia. cosa, porque yo no sé cuánto vale una libra de papa, sinceramente. Obvio, son las que dentro del hogar están pendientes de si los hijos están enfermos, si el marido está enfermo, los que cuidan a la madre, los que cuidan al padre. Son las mujeres, o sea, tenemos que aceptar eso. Ellas tienen una capacidad natural para ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacen las cosas con corazón. Yo le digo a la gente, imagínense en una mujer en la presidencia de la República que administra el país con el corazón que tiene una mujer, con el amor que le pone a las Buenazo. cosas de una mujer. Esa es una ventaja. Y he Ujú. hablado también con las mujeres en los recorridos. Y les he explicado eso, ellas están conscientes.
Nelson, si solamente las mujeres de este país, que son más que los hombres, votaran por Luisa, estamos ya Claro, del otro. claro, sería Entonces, el ideal sería, ¿no? Pero es sería el difícil. ideal. Sin embargo, cada quien tiene su fuero interno y su manera de ver las cosas. Pero la verdad no necesita fuerza, Nelson. Y lo que estoy diciendo es una realidad. ¿Quiénes son las personas que eventualmente están al frente, por lo general, de las familias? Son las mujeres. Son las mujeres. Multifuncionales, ¿no? Porque Son las desde... mujeres, claro. Independiente que hagan otro tipo de trabajo, que Claro. ahora también lo hacen. Entonces, tenemos que quitarnos esas taras de la sociedad, de que las mujeres no pueden, no son. México nos está dando una muestra, No, sí, pero sí, sí. firme, ¿no? Claudia Sheinbaum, presidenta de México, mujer de izquierda, sólida, contundente en sus Ujú, propuestas. ¿Sí? ujú. En un país, Nelson, México, bueno, machista de por sí, ¿no? claro, Y de sí. repente una mujer es presidenta de México. Esas son señales importantes. Yo creo que la sociedad latinoamericana está obviamente incursionando ya en estos aspectos. Estuvimos a punto también de ver en otras latitudes mujeres presidentas, ya lo hemos visto en Costa Ujú, Rica, vicepresidentas, perdón, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que estamos yéndonos por esa línea, la gente está entendiendo, insisto, el amor que le ponen las mujeres a la administración de la familia es como yo veo que puede pasar con Luisa González. La gente que me pregunta si vamos a transmitir el debate, sí señor, vamos a transmitir el debate el domingo por este canal. Roberto, gracias por tu tiempo, desearte lo mejor, el éxito, esperamos verte en la asamblea y tus palabras para despedirnos. Bueno, un abrazo fraterno a todos, Nelson, a todas las personas que te ven y te escuchan. No perder la esperanza, no perder la fe. Tenemos la posibilidad de cambiarle el rumbo a este país. Tenemos que regresar a la senda del progreso, a la senda del desarrollo, ¿sí? A que haya seguridad, que haya empleo en este país, Tranquilidad, estabilidad. tranquilidad. La revolución ciudadana tiene los conceptos claros, Nelson. Yo estoy confiado de que en esta ocasión vamos a tener un triunfo con Luisa González y vamos a tener un buen bloque en la Asamblea para sacar adelante este país. Un abrazo. Roberto, una preguntita. Con este nuevo cambio, ustedes tendrían la tendencia a aumentar, ¿verdad? Obvio, obvio, Claro, porque claro. aumenta uno Nuestros en la números, posibilidad. nuestros números de asambleístas van a ser mucho mejor. Claro, claro, van a aumentar. Roberto, nos vemos. Chau, chau.